Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 13 y 14 del libro de Hechos habla del primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Cuánto tiempo duró este viaje? 1 año. No había avión, no había autos de gran velocidad, solamente había vías romanas, que era empedramiento, que todavía existen. Este viajecito le duró 1 año. El segundo viaje del apóstol Pablo dura aproximadamente 2-3 años, y el tercer viaje dura como 4 años. Dejamos el capítulo 13 a la mitad del viaje. Hoy en el capítulo 14 vamos a ver cómo termina el viaje misionero. La ruta es corta. Ellos salen de Antioquía, de Siria. Recuerden esto porque hay 2 Antioquías, de Siria y de Pisidia. Y se van a una islita que está abajo, que es Chipre. Y allí en Chipre visitan 2 lugares, Salamina, de donde parece que era Bernabé. No llegaban al mercado porque primero trataron de evangelizar a los judíos y después a los gentiles. ¿Y dónde se reunían los judíos a su oración? En la sinagoga. Entonces llegan a Salamina de Chipre. Ellos se van a Pafos, que es el otro extremo sur de Chipre. Se encuentran un tipo detestable que es Barjesús. Era un mago judío que tenía a Marco Paulo medio embrujado. Llega Pablo y lo ve y le hace su diagnóstico espiritual. ¿Y qué le dice? Hijo de Satanás, no terminarás de tergiversar los caminos de Dios. De ahí toman un barquito y se van a Perge. Pablo, Bernabé y Juan Marcos, que era joven, fue el que escribe el Evangelio de Marcos. Y ahí Juan Marcos dice: yo me regreso a Jerusalén. La causa no se sabe. Juan Marcos se regresa en Perge. De ahí de Perge se van a Antioquía de Pisidia, una Antioquía más chiquita, y de Asia, no de Siria. Llegaron y se sentaron en la sinagoga. Se recitaba el Shema, Jehová Dios uno es. Después de eso se abren los libros de la ley y después de eso viene una como predicación. Llegan a Antioquía de Pisidia y ahí se sientan y dicen: a ver, ¿tienen alguna palabra de exhortación para los hermanos? Pablo y Bernabé hacen una larga historia de lo que fue Abraham, Isaac, Jacob, y cómo David a través de la genealogía nace Jesús, y cómo fue colgado en un madero, y cómo solo a través de él se encuentra la salvación. Echaron piedra y empezaron a perseguirlos. Ellos se van de Antioquía y se van a un lugar que se llama Iconio, y aquí empieza el capítulo 14. De Iconio se van a Listra, donde apedrean casi hasta morir a Pablo. Una vez que lo apedrean se van a Derbe y ahí termina el viaje. Y regresan por el mismo lugar que visitaron. Regresan a las iglesias que habían fundado. Este es el verdadero don apostólico de la actualidad. Ir a lugares y abrir una iglesia, se va a otro lugar, abre otra iglesia, evangeliza y de repente se regresa por la misma ruta, exhortando, animando a los hermanos. Es el verdadero don apostólico del Nuevo Testamento. Porque hay gente que dice que son apóstoles en forma del Antiguo Testamento. Tienen todos los dones. Vamos a empezar el capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Eran 2 nada más, hermano, pero bien valientes. Entraron a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿En qué creyeron? En Jesucristo. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos Bernabé, Pablo y los que habían creído. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, en Iconio. Allí se detuvieron mucho tiempo, estaban enseñando cristianismo. Por tanto, se detuvieron mucho tiempo allí, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Ya vieron quién concede? Es Dios, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios milagrosos. Si uno pudiera tener ese poder en las manos que venga de Dios, cuando uno ve tanto dolor en el mundo y en las iglesias mismas, que uno con ese poder dijera: fulano está sufriendo de una enfermedad física, su hijo, y entonces llego, hermano, y le pongo las manos a su hijo y su hijo sana en ese momento.
un anciano enfermo en una cama que no se puede levantar, sana, ¿seguiríamos a Dios? Nuestra fe no es por vista, es por lo que hemos oído. Como dice Pablo más adelante, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Aquí no se trata del dolor que tienes en esta vida, sino en lo que nos espera, el futuro prometedor glorioso que nos ha dado. Jamás Dios te dijo que no ibas a sufrir. Aquí no se trata de dolor o no dolor. La Biblia dice que aún en medio de la tribulación el Señor va a estar con nosotros, y que es a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. No quiere decir que agarre usted un látigo y se empieza a pegar en la espalda. No estoy hablando de eso. Lo que quise decir entonces es de que si yo tuviera ese poder de quitarle el dolor a cada uno de ustedes, le pongo las manos y queda sano. ¿Cuántos seguiríamos a Jesús por amor? Lo seguiríamos por los panes y los peces, como Él lo dijo. Yo quiero que usted siga a Jesús pese a su dolor. Yo quiero que siga a Jesús pese a su soledad. Yo quiero que siga a Jesús pese a su problema económico. Siga usted a Jesús hasta el final. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Había dos bandos. Unos estaban con los judíos que no creyeron y otros con los apóstoles. Cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes que no creyeron, se lanzaron a afrentarlos y a apedrear en Iconio. Estaban enojados y celosos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Y en Derbe termina el primer viaje misionero de Pablo. Vienen de reversa, por los mismos pasos casi. Vamos a ver qué pasó en Listra. Recuerden que de Listra era Timoteo. Pablo es apedreado en Listra. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, fuerte, una voz tronadora, y le dijo: levántate derecho sobre tus pies. En ese momento él saltó. Los falsos milagros que están en las televisiones pseudo cristianas. Pues ahorita que usted estaba orando, sentí un calor y mis pies estaban chuecos y ahora ya están derechos. ¡Camine! ¿Vienen de Dios? No. Esto era patente, era un cojo de nacimiento, nunca había andado. Pablo, ¿qué ve en él? Esto es un punto que hay que aclarar muy importante en el evangelio. Vio que tenía fe, pero ¿qué tipo de fe? ¿O fe en quién? Fe en Jesucristo. Dice que oyó hablar a Pablo, el evangelio de Cristo. No fe en la fe. No dice tengo fe en la fe y mi fe me va a sanar. Quien va a sanar no es la fe, es Jesucristo. Hay una apostasía brutal en el cristianismo protestante que es fe en la fe. Yo digo, se sana y no se sanó. Usted tiene la culpa porque no tiene fe. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. No es la fe en sí, es la fe en Jesucristo. La metafísica infiltrada en el cristianismo dice que uno debe tener fe, mucha fe, y será sanado. Eso es fe en la fe. Nuestra fe siempre ha sido pobre. El mismo apóstol le dice a Jesús, aumentanos la fe, porque tengo poca. No declare eso. Metafísica, declaración positiva. Aumentanos la fe, Señor. El apóstol pidiendo eso. Tenemos una fe pequeña, pero tenemos un Dios demasiado grande, que en su misericordia se compadece y nos escucha. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, la lengua de la región, dioses, bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y Bernabé llamaron Júpiter, y a Pablo Mercurio. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Dice que empezaron a hablar en lengua licaónica. Y estos hombres a propósito hablaron en su lengua para que estos apóstoles no le entendieran. Al no saber ellos, permitieron que ellos fueran a agarrar toros, les ponieron guirnalda a los toros, lo que era el culto a Mercurio y Júpiter. Y venían a adorar a Pablo, porque dijeron, dioses en forma de hombre han bajado a la tierra. Había una leyenda en Listra que Mercurio y Júpiter en una ocasión bajaron a Listra en forma de hombres y empezaron estos a pedir comida. Nadie les dio. Enojados estos dioses en forma de hombre, mataron a toda la gente de Listra y solamente dejaron a estos dos viejecitos. Y en donde estaba la cabaña de estos viejitos, ahí hicieron el templo de Júpiter.
Y de pronto se presentan dos que levantan a un cojo de nacimiento. Otra vez, dioses en forma de hombre bajaron. Vamos a rendirles culto. Toda la muchedumbre dice, dioses vestidos de hombre, queremos honrarlos. Pero vea lo que hacen los apóstoles con el temor de Dios. Verso 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas en señal de inconformidad absoluta. No aceptamos nada de eso. Y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos de que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo. También cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, llega Pedro y Cornelio, ¿qué hace? Se postra ante Pedro y Pedro lo levanta rápido, dice, no, levántate porque yo también soy hombre. Lo mismo sucede aquí en Listra. ¿Quieren rendirle culto? ¿Qué les pasa? Venimos a hablar de un Dios, pero no cualquier Dios, el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que sus ojos ven. Pablo, cuando está en Antioquía de Pisidia, ¿cómo predicó a los judíos? Les habló de Abraham, de Isaac, le habló de David. En Listra no había judíos casi, y aquí no les habla igual. Aquí les empieza a hablar, en otras edades Dios habló. No les habla de Abraham, de Isaac, pues no lo conocen. Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Puede haber millones de religiones, solamente hay un Dios que creó el cielo y la tierra, y Jesús dijo ser Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted quiere conocer al Dios que hizo todo esto, conozca a Jesucristo. Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades, Júpiter y Saturno y todo, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. En tiempos o en edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos de fruta, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Pablo le está diciendo que Dios siempre ha dado testimonio a los hombres en cualquier lugar y en cualquier época. Y les está diciendo a estas gentes que vivían en Listra, y estos que conocían de Jehová. Sin embargo, le está diciendo, aunque no conozcan de Jehová, que ahora Él ha mandado a su Hijo, y el que cree en Él será salvo. Aunque ustedes no conozcan esto, tienen responsabilidad ante Dios, porque Él ha dejado escrita su ley en los corazones. ¿Qué pasará con los zapotecas, los aztecas, los tlaxcaltecas que vivieron aquí antes de la conquista? ¿Qué va a pasar con ellos cuando Jesús venga? La Biblia dice que Dios puso las leyes en los corazones de ellos, y que cada quien va a ser juzgado de acuerdo a la medida de lo que recibió en su propia sociedad. Romanos 1:18, porque la ira de Dios, dice Pablo en la carta de Romanos, se revela desde el cielo contra toda maldad. Conozcan o no conozcan a Jesús, Dios está en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está en contra de eso, sea creyente o no sea creyente. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Él da testimonio en todo el mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El mar, los peces, el sol, la lluvia. La creación dice, Dios existe. Tengan temor en sus corazones. Y hay gente que decía, Dios no existe, y mataba y odiaba, pero hay gente que no lo hacía. De modo que no tienen excusas. Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Los judíos los empiezan a perseguir. Estaban celosos. A ellos les molestaba que predicaran el nombre de Dios y además quisieran milagros. Pues vienen de Antioquía
y vienen de Iconio siguiendo a los apóstoles hasta Listra. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Pisidia y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo arrastran y lo llevan a la orilla de la ciudad. Hay quienes piensan que Pablo en este momento es cuando tiene la revelación y es llevado al tercer cielo. Dice, no sé si en el cuerpo o en espíritu, fui llevado al tercer cielo y vi cosas que no han subido a corazón de hombre. O sea, que no tienen comparativo en la tierra. Aquí en la tierra hay vacas. Si Pablo hubiera visto vacas, yo vi vacas pero hermosas. Pero Pablo dice, vi cosas que no han subido a corazón de hombre. O sea que no hay un parámetro aquí en la tierra. Apedrean a Pablo, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Eso es valor. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pero rodeando a los discípulos se levantó y entró en la ciudad de Listra. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y de ahí se regresan por el mismo caminito para poner ancianos y animar a los hermanos que ya empezaban con el evangelio, volviendo a Listra, a Iconio y a Antioquía la pequeña, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, hay mucha gente que quisiera borrar esto, sobre todo los de la doctrina de la prosperidad y los de la declaración positiva. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida no es lo que debería ser, hermano. La vida es lo que es. La vida es injusta muchas veces porque sufre el que no debería sufrir y no sufre el que debería sufrir. La vida es injusta, pero Dios es justo, porque la vida no es Dios. Dios es más que la vida. La vida es injusta, pero Dios es justo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, o sea, gente madura, no viejitos, ¿no? Como dicen, eran gente barbona, no. Porque hubiera dicho, y constituyeron viejitos en cada iglesia, no. Ancianos, gente madura en la fe. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, que es una región, vinieron a Panfilia, una zona grande. Y habiendo predicado la palabra en Perge, bajaron a un lugarcito que está pegado en Perge, que no habían tocado, que era Atalia. Ya no entran a Chipre, agarran un barquito y se regresan a Antioquía de Siria. Ahí nada más fue donde cambió el regreso. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, quiere decir que había una iglesia en Antioquía. No nada más había iglesia en Jerusalén. Los 4 grandes centros cristianos primitivos del primer siglo, Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Roma. Antioquía era cristiano antes, ahora es musulmán. Alejandría, que es Egipto, de ahí salieron grandes cabezas cristianas. Ellos regresan a Antioquía, de donde habían sido encomendados. Y despuesito bajan a Jerusalén a dar informes. ¿Quién estaba en Jerusalén? Jacobo, medio hermano de Jesús, hijo de María. Ese era el encargado de la iglesia de Jerusalén. En Jerusalén se va a dar el primer concilio. Se trata la pregunta más importante. ¿Qué tiene que hacer alguien para salvarse? Los judíos decían creer en Jesús, pero también circuncidarse. Y ahí en el concilio de Jerusalén dice, solamente creyendo en Jesús se salva uno. Como dijo Nicodemo, ¿qué debo hacer, Señor, para tener la vida eterna? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Termina el primer viaje de Pablo y Bernabé en el año 47. Demos gracias a Dios por estos hombres tan valientes, hermano. Incluyo a Juan Marcos, que después madura. Pablo, después de ser apedreado hasta la muerte, regresa a Listra y se mete a la ciudad otra vez. Pablo y Bernabé levantan a un cojo de nacimiento y rechazan la gloria que le querían dar a ellos. Por eso le pedimos al Señor que nos haga también como Él. Gracias por Pablo, gracias por Bernabé. Señor, gracias por estos hombres que nos dieron la libertad en Cristo, que llevaron el evangelio a Capadocia, a Panfilia, a Frigia, a Perge, a Listra, a Pafos, Chipre, Salamina. Gracias por estos hombres que usaste a pie, a caballo, en viajes misioneros que duraban 1 año, 3 años, Señor. Los bendecimos. Damos gracias por esta gente, Señor, que nos legó la libertad en Cristo Jesús.
Si algún día usted lo permite, ahí en el cielo podremos abrazarle y decir gracias Pablo, gracias Bernabé por su legado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx.